Ahora que vamos deprisa, vamos a contar verdades, tralara, vamos a contar verdades, tralara. Buenos días, gente. Vuelvo a comenzar este podcast de miércoles. He comenzado en una ocasión, pero me he despistado con un pajarito y me ha parecido muy bonito porque estamos en esta temporada taurina. Empezamos como la segunda semana del ciclo de Tauro y Tauro tiene esta cosa, ¿no? De, por un lado, nos convoca vibrando alto a la presencia, a estar y vivir en el cuerpo, y a vivir aquí en el planeta Tierra, y por lo tanto a vivir al ritmo que conlleva lo orgánico, al ritmo natural de las cosas. Ese ritmo es bastante más lento que el de la mente, que no quiere decir que por ir a ese ritmo llegues más tarde, y esto es muy interesante. La mente es muy veloz, pero no veas lo de vueltas que da muchas veces sin llegar a ningún lado. Sin embargo, este ritmo del orgánico es más pausado, es más lento, es más calmo y, en mi opinión, es mucho más directo. Y no quiere decir que en la energía de Tauro no haya movimiento. Hay mucho movimiento. Es que el movimiento es distinto, es diferente al que estamos acostumbrados. Es este ritmo más frenético de lo mental. Este ritmo taurino, al tener que ver con los procesos, con lo orgánico, fijaos, la vaca tiene 4 estómagos, hace mucho proceso digestivo, digiere con calma, antes de excretar tarda, ¿no? Y este es el ritmo del orgánico, hace proceso, hace falta digerir. Yo soy un sol en Tauro, mi cumpleaños es este viernes, si me quieres felicitar, el 1 de mayo. Y reconozco que cuando me entrego a ese ritmo, mi vida, toma una dirección muy distinta y las cosas suceden de una manera mucho más mágica. Es como si permitiera que la inteligencia de lo físico, la inteligencia de lo que sucede en la condensación, dentro de la materia, dentro de las células, dentro de los átomos, pudiera manifestarse y le diera como el espacio para hacerlo tal y como está en su inteligencia hacerlo, sin intervención y sin interferencia, que es lo que habitualmente pues tendemos a hacer cuando queremos controlar desde el plano mental. Y esta energía taurina vibrando bajo tiene a Aries detrás, el signo anterior es Aries. Las casas en la carta de la memoria para un signo de Tauro serían las casas de fuego, y principalmente la que tiene en la casa 12, que es la que tienes primero, la que tiene detrás el ascendente, sería Aries. Y eso implica que en la memoria hay mucha aceleración. Y cuando Tauro vibra bajo, se vuelve muy acelerado mentalmente. No tiene por qué dar realmente ningún paso, porque esa aceleración muchas veces viene de una gran inseguridad. Y es la energía de Tauro vibrando bajo siente mucho miedo al vacío. Siente mucho miedo a su signo contrario, que es Escorpio. A esa transformación, a ese vaciarse, a ese liberar lo que ya no sirve. Y cuando Tauro vibra bajo se vuelve muy mental, le da muchas vueltas a las cosas y le cuesta mucho moverse y se encierra en su propia mente, en sus propios pensamientos, costándole mucho la presencia y la escucha. Entonces es como siempre tenemos todo el rango de vibración. La resistencia a una energía suele llevar al lado opuesto. La resistencia a esta presencia de la energía taurina, a este ritmo, a este saber respetar el ritmo y los tiempos de las cosas, pues nos acaba llevando al infierno de la aceleración mental y de todo lo contrario, ¿no? De la disociación del cuerpo, de me voy a la cabeza a intentar controlar y mover desde ahí todo, y por lo tanto me desconecto de lo que siente mi cuerpo y de la información que me está dando acerca de
lo que sea que esté viviendo, ¿no? Puede estar sintiéndose estos días esta dicotomía, ¿no? Esta dualidad entre poder meterme en la mente adictiva y no dejar de enredarme en patrones de pensamiento, o estar más conectada con mi cuerpo, permitirme ir más lento y escuchar cuándo es el momento de accionar y cuándo es el momento de simplemente dejar que se haga proceso y esperar. Yo estoy mucho en esto y para ello la clave es escuchar al cuerpo, y escuchar al cuerpo es tan sencillo como estar constantemente preguntándote qué siento, qué necesito, qué quiero. ¿Qué quiere mi cuerpo, no mi mente? ¿Qué se siente en mi cuerpo? ¿Qué necesita mi cuerpo? ¿Qué quiere? E ir simplemente atendiendo eso todo el rato. Cada vez que se me está disparando la perola, y más ahora con esta aceleración que estamos teniendo de Urano en Géminis, que supongo que habréis notado, mucha más agitación, sensación de ansiedad, dificultad para dormir, una mente también interesante, muy creativa, pero al mismo tiempo a veces difícil de sostener en el cuerpo. Ante tanta velocidad, ante tanto voltaje, hace falta mucho más cuerpo, y teniendo el Sol en Tauro es un buen momento para practicarlo. El otro día hablaba ya un poco de esto. De todas formas, el podcast no va a ir solo de este tema, quiero traer una cosita más, pero es interesante porque es un tema pendiente todavía, porque como humanidad no hemos encarnado, no hemos terminado de encarnar, vivimos a medio encarnar. La energía de Tauro se nos hace difícil, nos cuesta. Es una energía muy sencilla, es muy primaria, es el segundo signo del zodiaco, y nos sigue costando igualmente, se nos hace compleja. Nos hace complejo vivir aquí en la Tierra, nos hace complejo vivir en el cuerpo, porque vivir en el cuerpo implica sentir, y la mente no quiere de sentir, quiere de lucubrar, de crear, de solucionar, la mente es fría. Tauro no, Tauro es un signo de tierra, y es un signo, por lo tanto, femenino, muy sensible. Estar en el cuerpo se nos hace incómodo. Muchas veces implica, pues eso, acoger esa ansiedad que está generando esta energía uraniana, por ejemplo. Permitirte sentir esa intensidad. Implica estar en contacto con muchos dolores, porque normalmente el cuerpo duele, y duele porque no estamos lo suficientemente presentes. El dolor es algo que te trae al presente de manera inmediata, ¿no? Te das un golpe y en ese momento estás presente. Por eso es tan habitual el lesionarnos y el hacernos daño cuando estamos muy mentales. Para mí es una buena señal, ¿no? Te estás dando golpes, has tenido un accidente, te has roto algo. ¿Dónde estás? Aquí no, estás en tu mente. El dolor nos trae al presente, y el presente nos suele molestar porque requiere de sentir muchas cosas. Vibrando bajo, de nuevo, esta energía es dispersa, todo lo contrario, ¿no?, de la vibración alta, que es la presencia. Pues es una energía que se dispersa, que le cuesta mucho enfocarse, y bueno, lo reconozco mucho en mí. Esto, teniendo un Sol en Tauro, lo vivo habitualmente, la facilidad con la que me disperso cuando no estoy en la escucha y en la atención de cómo está mi cuerpo, de qué te estoy sintiendo, qué necesito y qué es lo que quiero en cada momento, ¿no? Y es muy curioso porque hacer esto, que parece que no hay tiempo, no tenemos tiempo para hacer eso, no puedo estar pausando, no puedo estar parándome a sentir el cuerpo de manera permanente porque hay muchas cosas que hacer. Yo os aseguro que es increíble cómo se optimiza absolutamente todo en tu vida haciendo esto. Cuántas cosas que no te hacen falta dejas de hacer, cuántas cosas dejas de mover que solamente te están haciendo perder el tiempo, y qué directo vas hacia lo que sí es esencial, importante, y con qué gusto, porque también es una energía que habla del placer.
Estar en el cuerpo es doloroso porque normalmente estamos fuera de él. Es desagradable porque no acostumbramos a sostener el sentir, pero es profundamente placentero. O sea, nuestro cuerpo está lleno de terminaciones nerviosas creadas para el placer. Es muy gustoso estar en el cuerpo. Entonces, las actividades que vas haciendo desde ahí no solamente te llevan de manera más directa, sino que te llevan de manera más placentera, convirtiendo tu vida en algo, pues, no sé, una obra maestra. Llegas a los sitios, vives, haces proceso de aquello que estás transitando, teniendo tiempo para descansar también, para sentir también y para disfrutar. Al final es una energía que también habla del disfrute, habla del placer, habla del gusto de estar vivos, habla del disfrute, ¿no? El disfrute de las pequeñas cosas y por lo tanto de la abundancia. Y no es abundancia de cosas. Cuando Tauro vibra bajo necesita poseer. Cuando Tauro vibra alto sabe apreciar lo sencillo a cada momento como un regalo, y eso es abundancia. Eso es la abundancia de la vida. Toma los movimientos, hace, se mueve porque no tiene miedo, ya que lo que le guía es que valora aquello por lo que se está moviendo. Es tan importante para Tauro estar en contacto con lo que valora. Para esta energía, ¿no? Para vivir encarnados necesitamos saber qué es lo que tiene valor para nosotros. Y desde ahí te aseguro que aunque Tauro sea calificado de lento, pesado, cabezota, terco, si hace falta, corre. Las vacas también corren, brincan, moviendo esa cantidad de peso. O sea que es mucha capacidad para moverse. Y eso está directamente relacionado con la valoración. Si te estás moviendo de manera superficial, no es posible. Tiene que estar completamente vinculado con algo que tiene un sentido profundo y un valor. Un sentido que es Sagitario, que lo tiene Tauro en el talento, y un valor profundo, de verdad, verdadero para ti. Da igual que no lo sea para otro, para ti. Y desde ahí la capacidad de materializar de lo taurino y la capacidad de comprometerse con lo que hace y de no dispersarse y de estar a foco es increíble, es tremenda. Sin embargo, esa dispersión, esa superficialidad, esa parte de insegura y necesitada de pertenencias y agarrada de lo taurino cuando vibra bajo, es cuando justamente se ha desconectado de lo que tiene valor profundo para él, de vivir la vida encarnado, o sea, al ritmo del orgánico. Y poco más, básicamente ya estaría, porque, como decía, es una energía todavía muy básica dentro de la rueda zodiacal. Por cierto, aprovecho para decir que voy a hacer un taller de astrología básica. Básica quiere decir que son los códigos principales para que después con ellos tú puedas empezar a conectarte con esta energía y hacer tu propio viaje a través de ella y ir aprendiendo, reactivando estos códigos. Pero previo a eso necesitas tener un poco de contexto, como saber un poco el abecedario. Y este abecedario pues lo voy a dar en un taller que le llamo de astrobásicos en Madrid los días 28 y 29 de mayo. La tarde del viernes 28 y la mañana del sábado 29 de mayo. Dejaré el link con información en abajo. Pero igualmente, si me quieres preguntar por privado, estaré encantada de contarte. Dicho esto, y siguiendo en este ritmo presente de lo taurino, esta mañana, pensando un poco sobre qué quería hablar en el podcast, me ha venido algo que estoy teniendo presente y que me parece como muy interesante.
y quiero abarcar ahora en esta segunda parte del podcast. Que tiene que ver con la dificultad que tenemos para aceptar primero de todo cómo somos, ¿no? Y bueno, voy a cambiar la palabra somos por cómo funcionamos, ¿vale? Porque no somos cómo funcionamos, somos más que eso. Y de hecho uno de los grandes conflictos que nos supone aceptar cómo funcionamos es que nos identificamos con ello. Nos identificamos tanto que después no podemos aceptarnos ni tolerarnos, porque si me identifico con mis miserias, pues es demasiado duro vivir, porque si realmente pienso que soy eso oscuro, me va a ser muy difícil tolerarlo, abrazarlo y vivir con ello. Por eso prefiero decir que lo que nos cuesta es aceptar cómo funcionamos, que es una parte de lo que somos, pero no es lo que somos, ¿no? Lo que somos es mucho más que eso. Y lo que pasa es que nos cuesta mucho identificarnos con la esencia, ya que habitualmente no estamos en contacto con ella, y cuando aparece pareciera que es más bien algo que nos ha poseído, que ha pasado de manera como casual y no generamos apropiación. De ahí que nos cueste tanto aceptar cómo funcionamos. ¿Y a qué me refiero con esto? Con que cómo funcionamos es una respuesta de trauma, es una respuesta ante nuestra herida de nacimiento, es una defensa para no tener que sentir ese dolor con el que hemos venido y a través del cual venimos a encarnar realmente. Venimos a permitir que el alma entre del todo en el cuerpo. Esa herida tiene esa funcionalidad, es un portal. El carácter o el ego, la identidad, la personalidad, que contiene todos nuestros funcionamientos, nuestros mecanismos, nuestras formas de funcionar, es una defensa hacia la vida ante el peligro, ante la posibilidad de que la vida nos toque esa herida. Y la vida viene a tocar esa herida porque parte del propósito de nuestra vida es integrar ese cachito de pastel, ¿no? Es como si al nacer a cada ser humano le tocara un cachito de la tarta humana, un cachito de la tarta de la sombra colectiva. Porque todo lo que está en sombra quiere decir que está velado para la consciencia, quiere decir que está excluido, quiere decir que no ha sido integrado. Entonces está hablando de que como humanidad no estamos integrados, no hay integración, vivimos en una polarización, en una separación. Es de esto de lo que hablan tanto los de la no dualidad, el Advaita Vedanta, todas estas filosofías, sobre todo que vienen de Oriente, que hablan de la unidad, de que la sanación o la sanación de la percepción o la verdad acontece en el momento en el que dejamos de percibir esta separación entre todas las cosas, dejamos de vivir como si estuviésemos disociados, como si hubiesen siempre una lucha entre polos. Esta herida, que es como tu cachito del pastel de la sombra humana, la traemos cada uno para integrarla a lo largo de nuestra vida. Integrando ese cachito del pastel es como si sanaras en la mente colectiva, en el todo, esa pequeña parte. Y con sanar quiere decir ayudarás a integrarse, y con ayudar a integrar quiere decir que permites que deje de estar velada la consciencia, ¿no? Que forme al fin parte, que encarne, que se
que deje de estar excluido, que se incluya. Y al incluirse deja de ser un problema. Fijaos que como nuestra programación está fundamentada en esta separación, en este pacto que hemos hecho de creer que vivimos separados, que estamos separados los unos de los otros, que somos fragmentos, y que la interconexión no existe más allá de lo que yo pueda percibir que causo en ti, tú causas en mí. Pero claro, es la interconexión que hay es muchísimo más grande. De hecho, es todo lo que hay. Todo lo que hay es una unidad una unidad que se vive como pequeñas partes interconectadas. Pero no me voy a ir demasiado por allí. No me voy a poner demasiado técnica. Con esto solamente quería representar vamos a jugar a entender que esta herida de nacimiento no es una putada, sino que es parte de la misión de nuestra alma, parte de lo que venimos a hacer en esta experiencia, y que eso nos lleva a tener, de hecho, toda una forma de desarrollo de vida. Y que a medida que vamos integrando pequeñas partes de ese cachito de pastel, al ser más completos, no solamente hemos integrado una parte excluida que quedó en sombra y que fue negada porque causó, por ejemplo, un daño y fue rechazada, también incluimos el talento que había detrás de ello. Por eso la herida, Quirón, que representa en la astrología el sanador herido, es el que nos habla de donde nos duele la vida, pero también es el que nos habla de donde tenemos más talentos, ¿no? A medida que voy permitiendo que ese dolor se integre en mí y voy abrazando y aceptando esas partes de mí que rechazo, y cuando digo de mí es porque yo las voy a vivir aquí como algo mío, pero que no son solamente partes de ti rechazadas, son partes del colectivo, de la psique humana que han sido rechazadas. A medida que yo voy integrándolas, yo voy accediendo a infinidad de talentos. Es decir, que la recompensa es infinitísimamente mayor que la de vivir tratando de negar esas partes e identificándome solo con las que me gustan de lo que yo he conformado como mi identidad. Por lo tanto, yo pensaba, ¿no? Ayer decía, wow, cómo nos cuesta aceptar cómo funcionamos, cómo nos cuesta tolerar nuestro carácter, nuestra personalidad, cómo solamente nos queremos apropiar de lo que valoramos de ese carácter, y todo aquello que no soportamos estamos constantemente tratando de negarlo para los otros y para nosotros mismos, y por lo tanto viviéndolo proyectado en el que tengo delante. Y ahí sí me permito rechazar abiertamente, ver el funcionamiento de un otro y corregirlo, creer que debiera de ser de otro modo, y si no se lo manifiesto a él, aunque sea yo, contarme a mí mismo que debería de ser de otro modo y por lo tanto tomar cartas en el asunto, ¿no? Castigarlo de un modo u otro, o decidir rechazar esa forma de funcionar, o tratarla, devolvérsela con la misma moneda. Y en el fondo, eso que estás viendo en la otra persona, primero que te está mostrando una parte de ti que no toleras, que no aceptas, porque siempre es un espejo. Y segundo, que te está mostrando cómo funcionas con esa parte de ti, ¿no? Lo primero es que no tolero esto de tuyo, y lo segundo es que como yo te trato al respecto de eso, es como yo me trato. Entonces, si yo en respuesta a una actitud tuya que no tolero,
te castigo, está hablando de que es lo que yo hago conmigo misma y con esas partes de mí miserables que no tolero, que no soporto y que no reconozco, y que al no reconocer voy vomitando en el otro. ¿Y cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta? Cuesta tanto que, fijaos, hay herramientas como por ejemplo el eneagrama, que básicamente para mí el eneagrama habla de cómo es ese carácter, cómo es tu ego. Entender el ego, entender la respuesta de trauma que has generado para defenderte y para vivir en esta vida. Tu personaje, tu avatar. No es lo que eres, ¿vale? Es cómo funcionas. Fijaos si nos cuesta tolerar como somos, aceptar nuestro funcionamiento, ¿vale? Tolerar nuestros funcionamientos, que por ejemplo en el eneagrama se ve muy claramente lo que cuesta saber cuál es tu tipo, qué número eres y cuáles son tus subtipos, y cuesta, es difícil porque nos da tanto miedo, rechazamos tanto lo que hemos creado para funcionar en nuestro traje, que es muy habitual que lleve tiempo y que en algunas ocasiones hasta pasa con personas que durante mucho tiempo han pensado que eran un eneatipo y al tiempo se acaban dando cuenta de que no eran ese. Porque nos es mucho más fácil identificarnos con aquellos eneatipos que nos gustan, y normalmente los que nos gustan son los que hablan de las cosas que valoramos del carácter, y esas son con las que nos queremos identificar, pero no suelen ser las que usamos. Porque las que usamos vienen de una herida, vienen de respuesta a una herida, por lo tanto, las rechazamos. ¿Se entiende esto? Me es más fácil valorar un carácter. Por ejemplo, si yo soy un eneatipo 6, que soy muy miedosa, un carácter muy echado para adelante y muy contundente y muy firme a la hora de expresarse, por ejemplo, un eneatipo 1, que el que habla del mío, que sería un eneatipo 6, pues que duda mucho y proyecta la duda en los otros y siempre está preguntando y pidiendo al otro que le reafirme. Probablemente leo el del 1, que es con lo que yo me quiero identificar, y puedo de entrada decir, yo creo que, o sea, yo voy por ahí, creo que es por aquí, ¿no? Porque igual hago mucho esfuerzo para mostrarme como ese 1, como es esa respuesta, ¿no? Ese carácter. Y a lo que voy con esto es que me es mucho más fácil valorar los caracteres de otros, porque que el mío propio, ya que esos caracteres no son la respuesta a mi herida. Sin embargo, el mío sí. Y cuando entro en contacto con la miseria interna que yo llevo y el funcionamiento correspondiente, inevitablemente entro en contacto con esa herida. De ahí que sea tan liberador, tan reparador, poder verse en los funcionamientos y decir, wow, soy una orgullosa del copón, tengo un funcionamiento de orgullo tremendo, no permito que nadie me corrija ni que me diga cómo tengo que hacer las cosas, porque en el fondo hay un perfeccionismo brutal en mí, una autoexigencia extrema que habla de que considero que no soy lo suficientemente válida, y está ahí está mi herida, ese sentimiento de no debería de haber nacido. Qué guay, por un lado, poder entrar en contacto con ese sentir y acompañar y compadecerme de mí y compadecerme de ese dolor y aceptar y abrazarme con ello, saber que eso no es verdad, pero que aunque no sea verdad, fue verdad para alguien, fue verdad para una parte de mí, fue incluso verdad para algún ancestro, alguien de mi linaje, un bebé que fue asesinado porque su madre no lo deseaba.
y que después vives tú en tu infancia, porque al nacer tu madre tuvo una gran depresión posparto y se desconectó de ti. Y vale que ahora no sea cierto, vale, es cierto, no es cierto que no merezca la pena tu vida ni que no merezcas haber nacido, pero en alguna parte de la psique eso sucedió. Hay una memoria de eso. Y merece respeto, ser sentida, abrazada, permitida. Y conocer cómo has creado una respuesta ante ello. Y que esa respuesta hace que habitualmente te comportes de una forma en la que no toleres la corrección de nadie. Y te cueste pedir disculpas y seas orgullosa y profundamente autoexigente. Y saber que funcionas así da mucha relajación, abre mucho permiso, no tratar de cambiarte y aceptar que es parte de tu funcionamiento. Y aunque no trates de cambiarte, sí saber que puedes responder de otro modo, que cuando sabes de dónde viene eso, ya no tienes por qué tomar la corrección del otro como un ataque. Cuando sabes que es una respuesta tuya ante tu dolor, ante tu herida, ante la herida que traes, puedes darte el espacio para permitirte sentirte así, sin necesidad de reaccionar reactivamente ante lo que el otro hace, y de algún modo repetir de nuevo la historia en la que tienes que defenderte porque no te sientes suficiente, porque en el fondo crees que no vales y porque en el fondo crees que no mereces estar viva y que tienes que estar justificando ante los demás que sí, ¿no? Pero para llegar a esa reactividad no puede ser desde un lugar mental, es desde un lugar práctico. Y ese lugar práctico requiere de darme cuenta de que se está activando ese patrón en mí, darme cuenta, primero eso. No tratar de evitarlo, ni de condicionarme, ni de juzgarme por ello, porque si entramos ahí, de nuevo, estás rechazando tu funcionamiento. Y tu funcionamiento es una respuesta de defensa de tu herida. Y va a estar ahí siempre. Y pararte, darte el espacio, ¿no? Para, decir, vale, está activándose una disonancia. Se está activando un patrón muy profundo, con un montón de automatismos que van en cadena y que si reactivamente me dejo llevar por ellos, van a repetir una historia del pasado para que la vea. Pero yo puedo parar antes de repetir esa historia y decir, vale, es que ya lo estoy viendo. En el momento en el que estoy dándome cuenta de que se está poniendo en movimiento uno de mis funcionamientos del ego, ya estoy dándome cuenta de que se está queriendo repetir una historia para que me ponga en contacto con mi herida. Entonces, en ese momento es posible parar la reactividad y dar espacio. Darte espacio, ¿no? Darte espacio para aceptarte con esto que estás sintiendo, que es justamente lo que no quieres cuando reaccionas. Cuando reaccionas y vas en automático defendiéndote de lo que te está trayendo esa situación, estás tratando de evitarte sentir. Si das espacio, te vas a poner en contacto con lo que sientes. Y ahí es muy interesante si la reactividad se ha generado con un otro. No tratar de solucionar en ese momento, no tratar de interactuar demasiado. Porque en esa interacción es muy difícil parar en el automático del patrón de tu funcionamiento. Es interesante poder dar espacio para que cada uno se haga cargo de su parte. Si el otro no es completamente inconsciente, pues al menos tú de la tuya. Y dar espacio para permanecer en contacto con eso que sientes. No vomitar sobre el otro una reacción que te libere de esa sensación. Dar espacio para permanecer en contacto con eso que sientes, aunque sea muy desagradable, te dé miedo, todo, porque es intenso. Y cuanto menos costumbre tengas de hacerlo, más intenso.
menos hábito tengas de ello, más intenso. Y en ese espacio permitir quedarte tú con el torrente, con el huracán. No entrar en contacto con el huracán del otro para generar un huracán mayor que os destruya a ambos y repita de nuevo la historia del pasado, sino quedarte tú con tu huracán y dejarle al otro con el suyo. Y dar espacio, dar ese espacio taurino, de la energía de Tauro, que dice: necesito hacer proceso con esto que se ha activado. Necesito que mis 4 estómagos asimilen todo esto, a base de estar presente, de sentir, de darme lo que necesito, de escuchar qué es lo que yo quiero, de estar en mi cuerpo. Y después de esa asimilación, después de cada parte atender su cacho del pastel, desde ahí sí es posible interactuar de nuevo con el otro, con lo que ha causado la activación de esa memoria y de esa herida, y responder de forma distinta. Entra en juego la creatividad. Y ahí empieza a aparecer un mundo nuevo. Empiezan a aparecer los talentos en acción. Los dones, los talentos que había detrás de esa miseria, de esa herida que necesitaba en ese momento bajar e integrarse en el cuerpo. Ahí empiezan a poder ponerse en juego nuevas formas. Y todavía hay alguna fase más, porque todavía ahí a lo mejor es muy primario, está comenzando. En el poder dar una respuesta nueva ya es un gran comienzo, pero es un comienzo. Después van a llegar aún más comprensiones, ¿no? Al entrar en una respuesta nueva y abrir creativamente un nuevo campo, de repente, wow, se puede abrir la posibilidad de acceder a una nueva visión muy integrativa que te cambie a ti, cambie la relación con el otro y amplíe tu experiencia de aquí en la vida, ¿no? Y por lo tanto, seguro, acaba generando una sensación de mayor seguridad, que es, vuelvo al principio, fijaros, no ni planificado, ni esquematizado, ni nada, pero así me va guiando la info, ¿no? El comienzo, Tauro. Tauro habla de la seguridad real que se vive en el cuerpo y que tiene que ver con la integración. A medida que yo voy viviendo, incluyendo todas las partes de mí en mí, voy viviendo cada vez más en mí, voy estando cada vez más en mi centro, sintiendo todo lo que me contiene y conteniendo, y siendo contenedora. Eso es seguridad. Eso es sentir seguridad en la vida. Y no que las cosas salgan como yo quiero o como yo creo, o tener dinero o bienes materiales. No, la verdadera seguridad es esa. Y se vive en el cuerpo, en conexión con lo que siento, en conexión con mi cuerpo. Y va en aumento a medida en la que dejo de huir de mi miseria y dejo de huir de cómo funciono. Y por lo contrario voy hacia ello. Voy hacia ello, ¿no? Con la valentía de atreverme a tolerarme con todos mis funcionamientos, para de ese modo empezar a dar nuevas respuestas. Siempre y cuando esos funcionamientos los rechace, vivirán en la sombra y serán los que tomen las decisiones por mí en mi vida, ¿no? No me acuerdo cómo era aquella frase de Jung, pero seguramente si la conoces ya has entrado en contacto con ella. Ahí se entendería muy bien el eje Tauro-Escorpio. Necesito confrontar esa sombra, no luchando contra ella, sino yendo hacia ella, amorosamente, con el corazón abierto y los brazos. Entra en mí, que en mí encontrarás la paz. Te tolero,
Soy consciente de este funcionamiento en mí. Además de eso, nos hace tan humanos que es lo que después nos permite también poder pedir perdón, poder pedir disculpas al otro. Mira, disculpa, ha sido parte de mi funcionamiento. Disculpa si te ha hecho daño, ¿no? Mi defensa porque es un ataque. No he podido evitarlo en ese momento. Y nos hacemos la vida muchísimo más amable, muchísimo más hermosa, ¿no? Y sobre todo amorosa, muchísimo más amorosa. No se trata de que yo tenga que cambiar ni que tú tengas que cambiar como eres. Se trata de que empecemos a aceptarnos, porque es a raíz de esa aceptación que puede entrar lo nuevo, que realmente se puede producir un cambio. Y habitualmente nos vamos a ir a lo contrario, nos vamos a ir a sentir la molestia que no queremos sentir en nosotros a través de lo que el otro hace y de juzgar que es el otro el que no lo hace bien y de querer cambiarlo a él. Y ahí sí que te digo, amigo, que estás perdido, porque ni puedes ni es tu derecho y es tremendamente violento querer cambiar como es el otro. Al único al que podrías cambiarte es a ti mismo, y ni siquiera se trata de que vayas con la intención de hacerlo. Y creo que ahí hay un grandísimo malentendido. Estamos muy empeñados en cambiarnos, en lugar de aceptarnos, tolerarnos, y desde ahí entender que es donde viene lo nuevo. Es desde ahí, es desde integrar lo que no queremos, que se abre la posibilidad de dar nuevos pasos. Jamás sanó a nadie ni mejoró nada el rechazo, jamás. De hecho, es lo que siempre a lo largo de la historia de nuestra humanidad ha generado más daño. Así que empecemos por ver cómo funcionamos abiertamente, tener el valor de verlo y aceptar nuestras miserias y tolerarnos con ellas. Empecemos por ahí. Empecemos por ahí y sigamos por saber que desde ahí es posible no escupirse al otro, ni con proyecciones ni con defensas. Y con esto y un bizcocho taurino me voy a celebrar el 1 de mayo mis 35 tacos, y como estoy muy cerquita ya de ello, lo celebro aquí hoy también con vosotras y vosotros. Celebro mi nacimiento. Un abrazo enorme, gente, y ya sabéis que para cualquier cosa tenéis mis sesiones, también mi comunidad de UNE, un espacio maravilloso para asumir tus miserias y verte desde ahí con otros, y también las lecturas que hago de mi forma de leer con astrología, la carta natal, y este tallercito que voy a dar en Madrid de astrología básica. Abajo os dejo mi web. Encantada siempre de que le des like y pongas cositas, que me ayuda para que se mueva el vídeo dentro de YouTube. Y un abrazo. Hasta el próximo miércoles. Vamos a contar verdades.